Hoy os quiero hablar de un producto muy peligroso, un producto que dan los bancos que tiene muchísimos peligros, la hipoteca inversa, también llamada hipoteca vitalicia o hipoteca pensión, pensión hipotecaria, hipoteca inversa. Es el nombre más común, pero ya te digo que tiene otros. Tiene peligros, os cuento y os traigo una noticia precisamente hablando de esa hipoteca inversa. Vamos para allá. ¿Qué es la hipoteca inversa? Pues la hipoteca inversa es un producto financiero con mucho riesgo que se comercializa por parte de los bancos a personas ya mayores, personas que ya tienen cierta edad, el mínimo son 65 años, pero se comercializa muchas veces a personas incluso mayores, 70, 80 años, o personas con dependencias graves o con discapacidades. Por tanto, fijaros al público objetivo al que va dirigido. ¿Qué les exigen para poder dar esa hipoteca inversa? ¿Qué exige el banco? Pues tener un inmueble, ¿vale? Tener una casa. Ahí es donde lo que quiere el banco, la casa. A cambio de poder gravar esa casa con una deuda, lo que hacen es dar un abono mensual. Les pagan mensualmente o un dinero todo de una vez o lo más normal es una pensión mensual. ¿Qué sucede? Que esa pensión mensual que van dando genera unas deudas brutales. Por un dinero que te van dando, tú das tu casa, la grabas con esa hipoteca inversa y te va dando mes a mes un dinero. Mira qué bien. ¿Qué peligros hay? Pues que para esa persona mayor, esa persona dependiente, esa persona con discapacidad, le van dando un abono mensual, pero le están grabando ese inmueble que es suyo, esa casa que es suya, se la están grabando con una deuda brutal. Con lo cual, si al final quiere hacerse con esa casa, va a tener que pagar una brutalidad por quitar esa carga. O la persona que herede esa vivienda tendrá, si quiere hacerse cargo de la casa, si quiere tener la casa, heredarla, tendrá que pagar una deuda brutal por un pequeño pago mensual que le van dando a esa persona mayor, personas que muchas veces se encuentran pues incapacitadas o dependientes, o personas mayores que tienen una casa pero necesitan cuidados, necesitan acudir a una residencia o que alguien les cuide, ¿vale? Entonces, cuando fallece el heredero se va a encontrar una carga brutal. O esa misma persona que recibe el pago mensual puede llegar un momento que se establezca un pago mensual durante cierto tiempo, pero cuando se pase ese tiempo, si sobrevive esos años que han pactado, ya no tiene pago mensual. Pero la deuda seguirá generando intereses. Cuidado, ¿vale? El banco te dará durante un tiempo un dinero, pero como sobrevivas a ese tiempo que te ha dado, ahí eso sigue generando intereses. Y si quieres quitarte la deuda, vas a pagar un pastizal. O si quiere el heredero el día de mañana o la heredera el día de mañana heredar, va a tener que pagar un pastizal porque la deuda por una pequeña pensión mensual se ha subido por las nubes. Ahí es donde está la complejidad del producto, la falta de información que dan los bancos, no informan suficientemente sobre el coste económico real de esa operación, de los riesgos que tiene esa operación. Ahí es donde los bancos, como muchas veces pasa, no informan de manera transparente ni de manera clara de este tipo de productos, ni analizan precisamente si la persona que va a recibir esa pensión a cambio de la casa tiene una situación de solvencia o una situación personal de comprensión real de las circunstancias económicas de ese producto complejo y peligroso. Echar un vistazo a esta pedazo de noticia. Es una noticia precisamente de un juzgado que da la razón, que anula en hipoteca inversa y da la razón a los consumidores. Ahí veis la noticia. Ya hay sentencias antiguas, esto no es nuevo, tenemos sentencias de hace ya varios años. En esta noticia que os traigo habla precisamente de una hipoteca inversa concedida por el BBVA a una persona, además en este caso es muy gravoso el que aparece en la noticia, porque esta hipoteca inversa se concedió en el año 2013 a una persona que ya se encontraba enferma, una persona mayor con una enfermedad bastante grave y que en esa hipoteca lo que hace, el resumen, lo que hace el juzgado es anular la hipoteca inversa y devolver precisamente 650.000 eurazos, ya no a esa persona que la había contratado porque sufría una enfermedad terminal, pero sí a sus herederos. 650.000 eurazos es lo que dice el juzgado que el BBVA tiene que devolver por esa hipoteca inversa. Este caso es especialmente dramático porque ya os digo que hay hipotecas inversas que, sin ser casos terminales, también precisamente se devuelve muchísimo dinero, cientos
de miles de euros. Una hipoteca inversa, tener muy claro que es una hipoteca en la que realmente se va a generar una deuda, te dan un abono mensual, a la persona que contrata o personas que contratan les dan un abono mensual y eso va generando una deuda. Esa deuda, posteriormente, cuando fallece la persona o personas que contrataron, esa deuda carga a la vivienda y el heredero o los herederos que quieran hacerse cargo tienen que devolver un dineral, que quieran la vivienda tienen que devolver un dineral. En este caso, como os decía, se firmó en el año 2013 y en ese mismo año 2013 ya falleció. Pues bien, tened en cuenta que ha transcurrido unos meses desde que firmó la hipoteca inversa. Pues bien, la carga hipotecaria que tenía la vivienda ya eran 300.000 euros. Apenas la habían prestado a la persona 45.000 euros, el abono mensual había ascendido a unos 45.000 euros, pero le suponía una carga hipotecaria al heredero de 300.000. Tela marinera. Eran 4.000 y pico euros lo que le daba mensualmente, se trataba de un inmueble de un gran valor, le daban 4.000 y pico euros mensualmente de abono. Como os digo, en ese 4.000 y pico hasta el año 2020. Desde el año 2013 que se firma hasta el año 2020. Era un poco el programa que tenía. En este caso en concreto, además, la vivienda se valoró en 1 millón de euros y si hacéis el cálculo de esos 4.000 euros desde el año 2013 hasta el año 2020, lo que realmente le iban a abonar a esa persona que había firmado era pues unos 300 y pico mil euros, no llegaba a 400.000. Pero la carga era muchísimo más, porque haceros cuenta lo que os comento, que en apenas unos meses la carga hipotecaria ya era de 300.000 euros. Con lo cual, al final, el heredero, si hubiera vivido hasta el año 2020, hubiera tenido que pagar incluso más de lo que valía la propia vivienda por heredar algo que ya era del familiar por el que heredaba. Y además, lo que os digo, imaginaros los peligros que tiene este tipo de hipotecas inversas en las que por un abono mensual genera una deuda enorme que carga la vivienda, con lo cual el heredero a la hora de heredar tiene que hacer cargo de una deuda brutal para poder heredar realmente ese inmueble. Y si no se hace cargo de esa deuda, el banco se queda la casa, ¿vale? Tenerlo muy claro. ¿Cuál es, aparte de esta incidencia, cuál es el riesgo además que se sufre? Pues precisamente ya no solo los riesgos financieros, sino la falta de información que se dio en la comercialización de este tipo de productos. No se daba claro el coste económico final para esta operación, ni se hacía un análisis real de la solvencia. Son situaciones en las que se conceden para personas de más de 65 años este tipo de hipotecas inversas, personas que se encuentran con alguna discapacidad o alguna dependencia, en la que la persona que contrata se asegura un abono mensual, pero las consecuencias económicas de ese abono mensual son enormes, con lo cual hay gran problema para las personas que puedan llegar a heredar esos inmuebles, porque como os digo, esos abonos mensuales sí que se cubren durante un tiempo, pero luego gravan la vivienda de manera brutal. En este caso, como os decía, ya la carga era en apenas unos meses de 300.000 euros. El juez lo que valoró precisamente era eso, que no se había analizado la solvencia ni la situación en la que se encontraba esa persona, ni el coste económico, no se había dado con transparencia e información suficiente sobre el coste económico de esa operación, sobre los riesgos que implicaba esa operación y por tanto lo que hace es declarar nula esa hipoteca inversa y además, ya no solo la declara nula, sino que además restituye al heredero 650.000 eurazos. Así que si en tu herencia recibes una herencia con una hipoteca inversa o has contratado una hipoteca inversa, no lo dudes, contáctanos de manera completamente gratuita, estudiaremos tu caso, porque ahí, lo que os digo, hay muchísimas veces que hay falta de transparencia, falta de información de los riesgos que tiene, de los costes económicos que supone una operación de ese tipo, no hay un análisis suficiente de la solvencia o de las circunstancias de la persona que contrata, en fin, se dan muchas circunstancias por lo que hay ya muchísimas sentencias, ya desde hace años, no estamos hablando de este año 2023, en el año 2022, 21, 20, ya hay muchísimas sentencias que declaran total o parcialmente nulos esas hipotecas inversas y además restituyen un montón de dinero pues, a la persona que la firmó o a los herederos que se encuentran unas cargas en esos inmuebles que eran de sus familiares brutales, ¿vale? Así que no tengas dudas, si sufres una hipoteca de este tipo, llámanos, contáctanos, mándanos un email y nos pondremos a ello de manera completamente gratuita para ti. Aquí, Camino al Juzgado, informando a los consumidores de cualquier producto tóxico.